Estas imágenes que están viendo son reales. Fueron sacadas de un laboratorio donde diariamente experimentan con animales. Estos laboratorios están ubicados en todo el mundo y todos los días mueren seres inocentes. Ellos son criados desde pequeños y con un solo fin, el beneficio humano. De la misma forma, la industria alimentaria no es ajena a esta problemática, pues maltratan a los animales, los degollan para llegar a un plato de comida. ¿Es aceptable para la ciencia experimentar con animales? La experimentación con animales es un tema de gran polémica que no solo implica a los científicos, sino a estudiantes, instituciones, medios de comunicación y a la opinión pública. En los últimos años han surgido diferentes movimientos activistas que defienden los derechos de los animales. Aquellos postulan que todos ellos nacen igual ante la vida, por lo tanto deben ser considerados y respetados de la misma manera. Sin embargo, en la medicina humana hay estudios e investigaciones que sí han logrado un avance gracias a estos experimentos. Es entonces que inicia un debate sobre la moral, sobre si se debe sancionar todo acto que incurra contra los derechos de los animales o si es vital su uso para las experimentaciones. Y si es así, ¿cuáles son los límites de la ética o hasta qué punto podemos llegar? Las personas que realizan estos experimentos se tratan de justificar diciendo que estos conducen a hallazgos sobre los humanos, lo cual sí es cierto y es un hecho. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los resultados de estos experimentos no son ni para el beneficio o uso de los humanos, como en investigaciones de diferentes universidades en las cuales realizan esos experimentos con el simple pretexto de comprobar hipótesis o conceptos que ya conocemos de sobra, pues ellos no toman en cuenta las pérdidas de los miembros de las otras especies, las cuales son reales y ciertas. Es un tema muy debatible de que si los animales pueden sentir o no. Muchos lo cuestionan, pero la respuesta es indudable. Ellos sí sufren y sí les duele. Lo podemos notar en su comportamiento, el cual cambia cada vez que algo les pasa. Asimismo, el sistema nervioso central de todos los vertebrados es muy similar y por ello el sufrimiento que ellos sienten puede ser parecido al de los seres humanos. Entonces, si ellos pueden sentir como nosotros, es una actitud sumamente cruel y egoísta hacer pruebas con ellos. Los científicos justifican estas acciones con el argumento de que los animales no tienen la capacidad de hablar ni de mostrar lo que sienten. Entonces piensan que no deberían tener derechos, pues no pueden expresarse. Sin embargo, Singer en su lectura pone un ejemplo sobre un bebé recién nacido, el cual no sabe hablar, pero a pesar de ello encuentra diferentes maneras de expresar su estado interior, lo cual demuestra una vez más que un ser sí siente a pesar de no saber usar el lenguaje. Ponemos como ejemplo el famoso caso de Jacqueline Trade, una joven animalista de Londres quien fue tendencia en las redes sociales con su valiente acción pública en protesta a esta problemática. Ella se sometió 10 horas seguidas a experimentos a los que son sometidos, obligados y torturados millones de animales alrededor del mundo. Esta joven valiente deja en evidencia lo que sucede dentro de los laboratorios y que no vemos. Su objetivo es crear conciencia y defender los derechos animales. Es por eso que lo realizó en una vitrina pública, a fin de que miles de personas puedan grabar, fotografiar y observar los hechos con miradas aterrorizadoras, con coraje, tristeza, asombro e indignación. Experimentos que van desde alimentación experimental de productos para consumo humano, administración de sustancias tóxicas para valoración de alergias, líquidos irritantes que van directo a los ojos, electrodos alrededor de la cabeza para el estudio de estímulos, entre otros. Al final del día, la joven expresó que sufrió el trato inhumano que le dan a los animales en su propia carne, pero ella volvería a casa pronto, después de esas 10 horas de tortura. Sin embargo, aquellos seres indefensos, como los animales, pasaban el resto de su vida sometidos a estos. La disposición que existe para usar animales no humanos puede llegar a ser discriminatoria.
Esto es porque muchos de los animales pueden llegar a ser más sensibles, conscientes e inteligentes que algunos humanos que sufren de graves daños cerebrales o que están en estado vegetativo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre usar un animal o un humano que sufra estas características? La respuesta es la especie. Más claros, el especismo. Los argumentos pierden valor al tratar de argumentar que no se trata de la especie cuando es claro que sí. Existe una parcialidad de los experimentadores a favor de su propia especie, pero no existe ninguna característica moral relevante que estos humanos tengan y carezcan los animales. Si sus propósitos no se hallan justificados a la hora de utilizar seres humanos, tampoco lo deberían estar a la hora de usar animales. Esta lógica busca demostrar lo inaceptable que es someter a animales no humanos a estos crueles experimentos que no aportan significativamente a la humanidad. No son nada más que intereses secundarios de conocimientos que tienen muchos científicos. Atentan contra los principios de estos seres vulnerables y atentan contra las especies en peligro de extinción. Bueno, la realidad es que en la actualidad existen un sinfín de dietas alternativas al consumo animal. Singer comenta que hay estudios innumerables en los cuales se habla de que se puede tener una dieta balanceada sin el consumo de estos. Comentó que en muchos casos los animales se alimentan en base a semillas, en base a trigos, los cuales nosotros los podemos consumir de manera directa en lugar de comerlo en los mismos animales. El consumo está ligado también a que nos guste el sabor de los animales. El consumo de ellos es un lujo. Además que nosotros no tenemos ninguna justificación para alimentarnos de ellos. En otros casos, es entendible, como en los esquimales o tribus indígenas, quienes comen y consumen animales para sobrevivir. Pero nosotros no somos ellos. Nosotros sí podemos llegar a tener dietas adecuadas, en las cuales podríamos hacer que la vida animal sea menos miserable, puesto que la cría intensiva maltrata y cría a los animales de una manera tan mala que viven en pésimas condiciones. Y los animales sienten, tienen dolor y sufren, y eso nos convierte a nosotros en pésimas personas. Y volver al mundo vegano es algo claramente imposible, porque desde hace muchos siglos atrás los humanos somos carnívoros. Es un cambio que de la noche a la mañana no va a ser posible, pero sí actualmente se está llegando a concientizar a la juventud. Ellos, los jóvenes, van tomando las cartas sobre el asunto. Se habla mucho en redes sociales, son temas bastante valorados y cuestionados. Está claro que la población no va a tomar este camino de una manera fácil. Es un camino bastante lejano, pero sin embargo está el cambio en cada uno de nosotros, en nuestras acciones y en cómo nosotros pensemos que sea lo mejor para los animales. Los animales son criados a través de métodos poco eficaces, como mencionó mi compañera anteriormente, y esto es porque son engordados con cereales o insumos que podríamos consumir directamente nosotros, los humanos. Y no solo son poco eficaces, sino que el valor nutricional que retienen la mayoría de estas carnes es solo del 10%. No nos está haciendo ningún favor a la salud. Entonces, al no beneficiarnos exponencialmente en la nutrición ni en la producción, nuestro consumo de animales en realidad es un lujo, uno permitido porque nos gusta su sabor, lo que significa que esto es un interés secundario de nosotros. Esto va en contra del principio de igual consideración de intereses, porque se está yendo en contra del deseo primario de los animales de no sufrir y preservar su vida para satisfacer el interés secundario de nosotros los humanos de comernos una rica parrilla. Si hacemos caso omiso a este principio, estamos condenando a miles de animales a una vida miserable de crianza, en donde a muchos los encierran en un ambiente que difiere de su hábitat natural, en donde sufren de castración, la separación de la madre y sus crías, la ruptura de rebaños, la marca, el transporte y, al último de todo esto, la muerte. Esto equivale a una cantidad inmensa de dolor, solo para que su carne esté lista para el consumo humano al menor costo posible. El problema del costo. La cantidad de dinero invertida para costear la crianza y la producción de estas carnes es uno de los mayores determinantes de su sufrimiento, del de los animales. Las pobres condiciones en las que se encuentran, el poco cuidado que reciben y las malas prácticas a las que son sometidos
son consecuencias de querer invertir el menor costo posible para ganar así una mayor utilidad. Esto se ejemplifica en una frase dicha en la lectura: la crueldad se reconoce solamente cuando cesa la rentabilidad. Si no se dieran a cuenta estos tratos crueles, probablemente perderían utilidad para las empresas de crianza que los realizan y por lo tanto cesarían. Una forma de combatir esta rentabilidad que tienen en la crianza intensiva sería a través del poder de nuestra compra. Si dejamos de aportar con las ganancias de estas empresas, abandonando sus productos, las empresas por fin entenderían que sus métodos no son socialmente aceptados y que si quieren elevar la demanda de sus productos nuevamente, tendrían que cambiar su proceso de producción. Entonces, en respuesta a la pregunta, sí, está mal sacrificar los intereses importantes de un animal para satisfacer los intereses menos importantes, secundarios, nuestros. El darnos un gusto no es algo que nos va a salvar la vida ni que va a evitar que sintamos un montón de dolor. Por lo tanto, deberíamos boicotear estos productos y provocar un cambio. Está en nuestras manos ahorrar el dolor y no ser los villanos de la historia. Actualmente nos encontramos en un punto en el cual la ciencia y la sociedad están avanzando. Sin embargo, quedan muchas necesidades y derechos nuevos por cubrir. Por esto mismo es necesario que se sigan haciendo esfuerzos para que la experimentación animal finalmente cese y se termine con este sufrimiento gratuito hacia los animales, por parte de los intereses de los humanos que simplemente buscan demostrar conceptos que ya de sobra tenemos conocidos. De cualquier modo, si hipotéticamente todavía se requiere experimentar para introducir un nuevo producto al mercado, recomendamos la búsqueda de métodos alternativos, en los cuales se reemplace el uso de animales o bien se reduzca el número de animales que se usan en estos experimentos. Así se benefician todos, pues los humanos, al desarrollar modelos más fiables y libres de crueldad, podrían seguir con sus experimentos, y los animales se evitarían sufrimientos innecesarios. De igual manera, en la crianza de animales para el consumo humano, al boicotear estos productos, estamos educando por un cambio. Es una forma de poner a estas instituciones entre la espada y la pared para así eliminar sus intereses económicos. Nosotros, como humanos, tenemos ciertas capacidades que nos dan poder sobre las demás especies, sobre el planeta mismo, y depende de nosotros si abusamos de este poder o lo usamos para promover el bienestar de todos. Cuidamos el planeta y todos los organismos que lo habitan. Nuestra preservación como especie también depende de ellos.